Buenos días. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación y bueno, agradecerles a ustedes también por su presencia esta mañana acá, ¿no? Vamos a hablar de interfaces en ventilación mecánica no invasiva. De ella pues vamos a hablar su definición, características físicas comunes deseables del arnés, el tipo de interfase y sus características diferenciales, ventajas y desventajas de las mismas, nuevas tendencias y mis conclusiones, ¿no? Bueno, ¿qué es una interfase? Pues no es más que el dispositivo que nos permite conectar al paciente a nuestro ventilador y que facilite la conexión tanto física como funcional y constituye el primer paso y parte fundamental en la instauración de la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Cuando colocamos un paciente en ventilación mecánica no invasiva, pues tenemos dos objetivos. El primer objetivo de ellos es, más que todo, conseguir el máximo confort del paciente. No se oye por allá atrás, disculpen. Conseguir el máximo confort del paciente y pues la selección de nuestra interfase es parte fundamental de ellos, ¿no? La no tolerancia inicial, el empeoramiento en el proceso de base y la aparición de lesiones en la piel del paciente, pues constituyen las tres principales razones de la retirada y el fracaso de la ventilación no invasiva, ¿no? El segundo objetivo pues consiste en resolver el problema de fondo y esto se hace manejando las presiones y corrigiendo las fugas principales. Entre las características físicas comunes deseables, pues tenemos que nuestra interfase deben ser, como vemos acá en la imagen, transparente para tener que nos facilite la visión al paciente en todo momento. Deben ser de materiales rígidos y ligeros. Por lo general las máscaras están hechas de policarbonato y de silicón para conseguir una estructura poco deformable y de fácil limpieza, ¿no? La zona de contacto con la piel debe favorecer la adaptación sellada y lo menos agresiva en el contacto con la piel. Poseer válvula antiasfixia, como lo vemos acá, válvula antiasfixia, sobre todo en los circuitos de una sola rama. Salida expiratoria, cuando ventilamos no invasiva de una sola rama, pues necesitamos asegurarnos que no haya reinhalación de CO2 y pues todas deben tener esta válvulas o puertos de exhalación. Poseer poco espacio muerto es lo ideal, y puertos en la máscara, como lo vemos acá, más aquí adelante lo tenemos más claro, los puertos de exhalación, que en condiciones naturales pues van a permanecer cerrados para no aumentar las fugas, pero están diseñados para entregar oxígeno suplementario, para hacer medición de flujos y volúmenes exhalados y para mediciones cagnométricas, ¿no? Las máscaras, es bueno comentarles que tienen una nomenclatura de colores que nos van a indicar si la máscara es ventilada o no ventilada. Por lo general usamos máscaras ventiladas que son de un color transparente y tiene la válvula antiasfixia, ¿no? El color azul nos habla de máscaras no ventiladas y que se usan por lo general en circuitos con doble rama. Las verdes, bueno, hay otros colores como la verde que tenemos acá, por lo general hablan de alguna condición especial que presentan. En este caso tiene un puerto para succión o para broncoscopía, ¿no? El arnés, ¿qué es el arnés? Pues es el accesorio que nos permite mantener nuestra interfase en una posición correcta y con la presión adecuada. Pueden estar constituidas de sistemas simples como estos que tenemos aquí abajo, de velcro,
que se enganchan a la misma interfase o con fijaciones rápidas y sistemas de clip, como los que tenemos acá al final, que hoy en día también están hechos de unos imanes, que prácticamente es nada más acercar el arnés a la máscara y solo se adaptan, ¿no? ¿Qué podemos mencionar de esto? Pues que deben ser de materiales respirables, que se puedan lavar y sobre todo que podamos utilizarlo en diferentes tipos de máscaras. Como ven, hay un sinnúmero de arneses en el mercado, gran variedad de ellos, pero básicamente estas características son las que deben prevalecer en ellos, ¿no? Los tipos de interfase, estos van a estar clasificados por la posición en el rostro, ¿no? La oronasal, que va a cubrir tanto nariz y boca, por lo general van del puente nasal hasta el maxilar inferior. Las nasales, que cubren solamente la nariz, y las facial completas, que van pues en todo el contorno de la cara. Las máscaras nasales podemos subdividirlas en las que ya conocemos, las sencillas, que van cubriendo toda la nariz, o están también las almohadillas nasales, que son unas puntas nasales que se introducen en la narina del paciente, y la nueva tendencia, que es la de mínimo contacto, que es un orificio que tiene la interfase, que al colocarla debajo de la nariz, pues cubre las narinas y por ahí entrega la presión. Estas son utilizadas mayormente en la insuficiencia respiratoria crónica estables, en ventilación domiciliaria. Ejemplo de ello es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y en las patologías agudas, pero en la fase ya de retirada del soporte ventilatorio, ¿no? Ventajas de ella, pues nos permiten la comunicación del paciente, permiten la expectoración del paciente, menos espacio muerto, más o menos 150 ml tienen estas máscaras nasales, mucho menos en la de mínimo contacto, mejor toleradas por el paciente. Y su desventaja, pues las grandes fugas que producen al abrir la boca, ¿no? Lo que se refleja en un menor volumen minuto, ¿no? Las ulceraciones también, sobre todo en el puente nasal, y necrosis en el dorso de la nariz. Las oronasales o nasofaciales, también tenemos las convencionales que van cubriendo desde el puente nasal hasta el maxilar inferior, y las de mínimo contacto, al igual que la nasal, pues solamente tiene un orificio debajo de la nariz y la parte que cubre la boca, ¿no? Es la más utilizada en las insuficiencias respiratorias agudas y en general en todas las emergencias. Es como quien dice nuestro caballito de batalla, ¿no? Entre sus ventajas, pues menor fugas aéreas, espacio muerto razonable, más o menos unas 200 ml, y hay amplia variedad de tallas y modelos, como vemos acá, y pues el valor económico también influye mucho en su utilización. Entre sus desventajas, pues predisponen a la sensación de claustrofobia, lesiones cutáneas y oculares, y limitación para la ingesta y el manejo de las expectoraciones y las broncoaspiraciones. La interfase facial completa, pues utilizada mayormente para dar periodos de descanso a la piel en el caso de periodos prolongados de ventilación, o en presencia de lesiones de la piel en los puntos de contacto que tienen pues las otras interfaces, ¿verdad? Entre su ventaja, como les decía, es el apoyo en el contorno de la cara, lo que nos permite liberar esos puntos de presión que ejercen las otras interfaces, ¿no? Posee una membrana laxa en el interior para evitar la presión de la cara y evitar las fugas, y presenta un mínimo de fugas, ¿no? Desventaja de la máscara facial completa, pues su mayor tamaño. La talla, pues no hay gran variedad de talla en este tipo de interfaces. El espacio muerto elevado,
más o menos 400 ml, dificulta el habla e impide la ingesta. Gran sensación de claustrofobia, irritación ocular, no evita la aspiración de secreciones ni vómitos y dificulta la administración de fármacos. Ok, no había mencionado el helmet en antes porque pues, es una interfase a la que quiero hacer un poco más de énfasis. En lo personal considero que está siendo subutilizado. Bueno, eso tiene su razón de ser. Ahorita lo vamos a ver. Como vemos, el helmet igual es otra interfase o casco que cubre toda la cabeza del paciente. Hay infinidades de modelos de helmet o cascos y fue diseñada inicialmente para entregar ventilación con alto flujo. No fue diseñada idealmente para ventilación mecánica no invasiva, pero sí se ha notado pues, que es una gran herramienta para este tipo de terapias y en otros tipos de terapias también. Por eso es que tenemos infinidades de modelos y por eso es que vamos a ver diferencias también en la formación de sus conexiones, de su material. Como vemos en el ejemplo de acá, pues es consiste de un anillo rígido inferior sellado al cuello mediante una membrana que evita las fugas, la azul que tenemos acá en la imagen, y se fija mediante arnés debajo de las axilas. Presenta dos conexiones, mínimo dos conexiones que pueden ser inferior o en posiciones laterales, como lo vemos acá. Ok, este otro tipo de casco, como vemos, este tiene el cierre con almohadillas inflables, que son las que hacen el sello, y las líneas inspiratorias, como la exhalatoria, están al lateral, ¿no? Entonces, poseen una membrana elástica que se acopla al cuello para impedir las fugas. Algunos modelos presentan almohadilla inflable, como la que vimos anteriormente, y se fijan con el arnés debajo del hombro. En este ejemplo, pues tenemos la línea inspiratoria con la línea exhalatoria cerrada, porque es una ventilación de una sola rama y la exhalación pues se da a través del puerto exhalatorio de la rama inferior. Por lo general esto también provoca algo de ruido y muchos de los kits del casco vienen con su dispositivo para cubrir los oídos, ¿no? Entre la ventaja del helmet, pues elevado grado de tolerancia, muy confortable, disculpen aquí el error, muy confortable, bastante tolerado. Permite hablar, toser, la ingesta, permite tratamientos prolongados, que es una de sus grandes ventajas, las fugas mínimas y escasas lesiones dérmicas. Claro, casi no hay contacto con la piel en este caso, ¿no? Entre sus desventajas, pues necesitamos altos consumos de gas para poder presurizarlo, riesgo de barotrauma timpánico, como también de lesiones en el paquete vascular nervioso axilar, elevado espacio muerto, casi 10 litros para llenar el casco, su alto costo, que es una de las razones por la cual no es más buscado, e irritación de los ojos. Entre las nuevas tendencias, en realidad aquí quería hacerles el comentario de la experiencia que tuvieron unos colegas en Costa Rica. No es nada nuevo, pero me gustaría que lo apreciáramos en esta charla. El licenciado Luis Campos, un colega de Costa Rica, a quien agradezco por haberme facilitado y permitido comentarles. En los tiempos más difíciles de la pandemia, ellos utilizaron el casco, como les dije, que inicialmente fue diseñado para entregar altos flujos
En estos casos, ellos no utilizaron ni siquiera ventiladores, simplemente una fuente de flujo, en este caso 2 flujómetros. Aquí hace falta un tercero, que es el aire ambiente, para lograr la mezcla y controlar el FiO2 que se le entrega a nuestro paciente. Pero como ven, entonces se unen estos flujos a una línea inspiratoria. Esto que tenemos acá es la válvula antiasfixia que tienen la mayoría, que deben tener todos los cascos. Entonces se coloca la línea inspiratoria con los flujos de oxígeno y aire de ambiente, y a la línea exhalatoria se le coloca una válvula de PIP. Entonces vamos a tener una entrega de oxígeno con presión y la resistencia o el PIP que genera la válvula, ¿no? Estos casos, ellos fueron ventilaciones muy prolongadas. El primer caso, pues prácticamente 1 mes y medio estuvo dentro del casco, al igual que la señora, que tuvo más de 2 meses sin interrupción e inclusive, como vemos en la imagen, recibiendo su alimentación a través del casco. Pero aún mejor resultaron en los casos que combinaban 2 tipos de ventilaciones o sistema ventilatorio, en donde hicieron uso de la cánula de alto flujo, pues que nos da lavado de espacio muerto, incrementa el reservorio anatómico de oxígeno y mejora la oxigenación. Claro, pero no nos entrega un PIP per se. Entonces, al sumarlo al helmet, pues logramos alcanzar el PIP, y esto pues que nos dio como resultado un sistema de CPAP con aporte de oxígenos altos. Como vemos en la imagen, aquí está la cánula de alto flujo conectada a través del helmet, y al final de acá la válvula de PIP. Bueno, en conclusiones, la selección adecuada de la interfase y la comunicación con el paciente al inicio de la ventilación no invasiva constituye la piedra angular en la búsqueda del éxito del tratamiento. Como mencionaban anteriormente, es muy importante la docencia del paciente que lo predispone pues, a aceptar el tratamiento, ¿no? Y conseguir los mejores resultados. La interfase oronasal es mayormente la más utilizada en caso de urgencia por su mayor disponibilidad de tallas, modelos, experiencia y económicas, cosa que no tenemos con el helmet, pues una de sus desventajas es el poco conocimiento del manejo de la interfase, ¿no? Y debemos considerar los cambios de interfase en los siguientes casos: la aspiración de lesiones dérmicas y si existen demasiadas fugas atribuibles a la interfase. La interfase ideal pues debe tener, o sea, prácticamente no tener fugas, buena distensibilidad, liviana y transparente, y deformable, hipoalergénica, bajo resistencia, mínimo espacio muerto, económicas y variedad en tamaños. Al igual, el arnés ideal pues deben ser estables y seguros, fáciles de poner y de remover, suaves y livianos, materiales respirables, varios tamaños, adaptables a varias marcas de interfaces, y lavables y o esterilizables. Bueno, hoy me tocaron 2 temas, vamos de una vez porque el tiempo nos corretea. Ok, ahora vamos a hablar de los principales modos en ventilación mecánica no invasiva. La historia de la ventilación mecánica no invasiva se remonta a más de 100 años atrás, con la aparición de los pulmones de acero, pero no fue hasta 1987 cuando entramos en lo que podemos llamar la ventilación mecánica no invasiva moderna. En estos más de 30 años pues hemos asistido a un crecimiento exponencial de su utilización,
tanto en el campo de utilización y de su desarrollo tecnológico, tanto en los equipos que entregan ventilación no invasiva como las interfaces, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva pues no es abierta para todo tipo de pacientes, tiene sus contraindicaciones. Entre ellas, las contraindicaciones absolutas, pues tenemos paro respiratorio y indicaciones directas de intubación orotraqueal y ventilación invasiva, comorbilidad severa e inestable, como isquemia del miocardio, arritmias, hipotensión, incapacidad de proteger las vías aéreas, obstrucción fija de las vías aéreas superiores, traqueostomías. Esto también puede ser debatido, ¿no? Porque hoy en día tenemos equipos que inclusive dan diseñados para ventilación mecánica no invasiva que se entregan en traqueostomía, inclusive con tubo endotraqueal. Agitación intensa o falta de colaboración del paciente, quemaduras o traumatismos faciales y cirugías o alteraciones anatómicas faciales que impidan la fijación de nuestra interfase en la cara del paciente. Entre las contraindicaciones relativas, pues tenemos hemorragias digestivas altas activas, cirugías esofágicas y gástricas, ambas recientes, y mal manejo de secreciones. El CPAP o presión positiva continua a la vía aérea no puede o no debe ser considerado como un modo ventilatorio per se, ya que no interfiere en la fase inspiratoria, se hace presente solamente en la fase exhalatoria. Sin embargo, es una presión que está continua en la vía aérea en ambas fases. Esto significa que el paciente está respirando espontáneamente en un nivel supraatmosférico, considerando cero la presión atmosférica, pues el CPAP nos va a elevar la presión en las vías aéreas. Igual el paciente va a manejar su frecuencia respiratoria en todo momento. Muy importante que el paciente pues mantenga control de su frecuencia respiratoria. Los efectos hemodinámicos que conseguimos con el CPAP: aumento de la presión intratorácica y pleural, reduciendo el retorno venoso, reduce la pre o postcarga en los dos ventrículos, reduce el gasto cardíaco en corazón sano y lo aumenta en aquellos con fallas cardíacas agudas, sistólicas, como edema agudo de pulmón y hipertensivo, al disminuir la postcarga del ventrículo izquierdo, disminuye la presión arterial. Los efectos fisiológicos del CPAP en realidad son 4, no 45 como dice aquí, pido disculpas. Uno, incremento en la capacidad residual funcional, disminución del trabajo respiratorio, efectos cardiovasculares como lo que acabamos de ver atrás, y mantener permeable las vías aéreas. Los modos binivel o BiPAP, pues no es más que manejar ahora sí las presiones por separadas. El operador puede programar una presión tanto inspiratoria como una presión exhalatoria. En ventilación convencional pudiéramos decir que el EPAP es lo mismo que el PIP y la IPAP es lo mismo que la presión inspiratoria pico. Y la presión de soporte no es más que la diferencia entre la presión inspiratoria y la presión exhalatoria. Estos modos pues se van a subdividir en ventilación con presión de soporte, ventilación controlada por presión y presión de soporte con volumen corriente asegurado. Vamos a tratar de ver los dos primeros, la ventilación con presión de soporte y la ventilación controlada por presión, de la mano, porque son prácticamente lo mismo. El operador va a programar tanto presión inspiratoria como presión exhalatoria, frecuencia respiratoria, y siempre el paciente es el que va a manejar su frecuencia respiratoria. En la ventilación con presión de soporte, el tiempo inspiratorio lo va a determinar el paciente. La presión va a ser la misma, pero pues al reducirse el tiempo inspiratorio por la condición del paciente, pues no nos va a garantizar un volumen corriente constante.
A diferencia de la ventilación con presión de soporte, la ventilación de presión controlada sí va a garantizarnos un tiempo inspiratorio, lo que nos favorece en una ventilación, un volumen corriente más constante. Nos va a quedar mejor en esta diapositiva que tenemos acá. En la primera gráfica vemos una ventilación con presión de soporte. El tiempo inspiratorio, ambas tienen la misma presión, tanto los ciclos mandados por el ventilador como los del paciente. Sin embargo, las ventilaciones mandadas por el ventilador van a tener un tiempo inspiratorio constante, lo que nos garantiza pues un volumen corriente constante también. Sin embargo, el tiempo inspiratorio en las espontáneas pues va a depender del patrón respiratorio del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a alcanzar las mismas presiones a la inspiración, sin embargo, no necesariamente vamos a conseguir el mismo volumen. Y como les dije, en estos casos, en ambos modos, la frecuencia respiratoria, se puede programar una frecuencia respiratoria de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está haciendo respiraciones por arriba de las programadas, pues no vamos a tener un apoyo del ventilador. Y si estas ventilaciones del paciente son como esta que tenemos aquí de segundo, pues no vamos a tener un buen barrido de CO2, no vamos a tener un volumen minuto adecuado y puede llevarnos a una claudicación del paciente con este sistema. Sin embargo, en la ventilación controlada por presión, el ventilador sí va a asistir tanto en los ciclados por el ventilador como los ciclados por el paciente. Vemos que el tiempo inspiratorio es igual en todos los ciclos. ¿Okay? La ventilación con presión de soporte y volumen corriente asegurado o AVAPS es una modalidad híbrida que permite mantener un volumen tidal constante. Esto se logra ajustando un rango de presión en donde el ventilador va a tener la libertad de aumentar o disminuir la presión dentro de ese rango programado para mantener un volumen asegurado que igual el operador lo va a programar. Como vemos en este gráfico, el rango de presión, en esta primera gráfica tenemos la presión mínima. Si el paciente consigue un volumen corriente adecuado al que hemos programado previamente, pues el ventilador solamente va a usar la presión inspiratoria mínima programada. Sin embargo, si el volumen tidal comienza a bajar, el ventilador progresivamente va a ir aumentando la presión dentro del rango, porque también tenemos una presión inspiratoria máxima programada, para asegurar el volumen corriente que hemos programado. Esto, vamos a adelantarnos a este. Ok. Las variables comunes a los diferentes modos. Prácticamente en todo vamos a tener que programar las mismas variables. Sensibilidad del gatillo. Ok, para que el ventilador pueda reconocer el esfuerzo inspiratorio del paciente, el parámetro de sensibilidad o trigger se establece según un umbral de presión o flujo para iniciar la fase inspiratoria. Ahora sí, gracias.